Os voy a pedir que os situéis en 1977, en aquellos años, lo mejor en todoterrenos era los Land Rover, unos tanques carísimos y bastante clasistas, que solo se podían permitir unos pocos. Por aquellos años, yo era una niña, y de vez en cuando, iba con mis padres al campo los fines de semana. Fue un día al salir de clase y volver a casa, cuando vi en la puerta a lo que para mí, era el todoterreno más grande y bonito del mundo. Aquello era grande, espacioso, igual que el de los ricos, pero mejor. Muy buenas fasters, muy buenas chicas y muy buenas chicos, y todo eso, ya sabéis. En el vídeo de hoy vais a conocer al verdadero abuenos de los subs actuales, el pionero, el mejor, un adelantado a su tiempo. Vais a conocer al Matre Rancho, aunque también fue un Talbot, lo que sí fue, es un rancho. El Matre Rancho es un automóvil todoterreno creado por el grupo francés Matre, en cooperación con Simca, para liderar la tendencia todoterreno empezada por el Range Rover, pero a un precio inferior. Se presentó en 1977 y se convirtió en un modelo muy popular, pero no ayudó a subsanar los problemas de la marca madre, Chrysler en aquella época. Al final se optó por vender la rama europea de Chrysler a PSA en 1978, que decidió renombrar todos los antiguos modelos bajo la marca Talbot desde 1979. La producción continuó hasta 1984 y se completaron 57.792 unidades. Diseñado por Antanis Volanis, el rancho está basado en la versión pick-up del popular Simca 1100, del que toma su frontal y su chasis. El resto de la carrocería estaba hecho por Matre, de poliéster y de fibra de vidrio, incluyendo las molduras que adornan la carrocería. El espacio libre con respecto al suelo fue incrementado, pero a diferencia de la mayoría de todoterrenos, el rancho no estaba equipado con tracción total, permaneciendo el esquema de tracción delantera del 1100. Otros elementos tomados del 1100 son el salpicadero y los asientos delanteros, idénticos a los del Simca 1100 GLS. El rancho era movido por la versión de 1442 centímetros cúbicos y 80 caballos del motor Poissy gasolina de 4 cilindros en línea. En su interior, el rancho estaba equipado con 2 filas de asientos, pero opcionalmente podía equipar una tercera fila de asientos, albergando la posibilidad de llevar a bordo hasta a 7 personas. En una configuración de 5 plazas, y pese a medir solamente 4,31 metros de largo, el rancho era un coche con un maletero gigantesco. La superficie de carga tenía 100 centímetros de ancho, 106 de profundidad y una altura máxima de otros 106 centímetros. Estamos hablando de más de 1 metro cúbico, accesible mediante un portón partido en 2 con luneta practicable. Todo un adelantado a su tiempo que ya lucía lo que hoy en día algunas marcas presumen: el espacio. Como hemos dicho antes, el rancho bien podía ser un verdadero precursor de los vehículos tipo campero, incluso el abuelo de todos los crossover. Y ya puestos, incluso el de los subs, porque al fin y al cabo, incluso al rancho lo vemos más capaz que muchos subs del mercado actual. Hay que señalar que el motor 1400 antes mencionado estaba alimentado por un sencillo carburador de doble cuerpo Weber, y su potencia era correctísima para la época, pero un peso de 1160 kilos y unos desarrollos muy largos eran lo único que lastraban sus prestaciones. Otro punto en el que el rancho fue un adelantado a su tiempo, aunque fuera fruto del ahorro de costes, fue en no equipar tracción integral. Algo que habría encarecido enormemente el precio del coche, además de hacerlo más complejo y pesado. Con todo,
gracias a una gran altura libre al suelo podía superar con facilidad grandes obstáculos. También mencionamos que la iluminación es muy buena, los faros delanteros iluminan hasta el día más gris, y su disposición junto a las de largo alcance, integradas en la calandra, le da una estética y una identidad muy especial al coche. Sería algo así como un Renault Twingo tuneado por Frank Cuesta. Los propietarios de un rancho tenían muchas comodidades, pero también tenían los mismos inconvenientes de aquellos años y de aquella marca. Sufrían la misma dirección dura, que se resistía más a medida que giramos el volante, y la misma tendencia al balanceo en las curvas a gran velocidad. En virtud de un reparto diferente del peso, este modelo era sistemáticamente menos subvirador que el Simca 1100, del que derivaba, y su parte trasera no se volvía loca cuando se forzaba el coche con la maniobra adecuada, con lo que se ganaba en manejabilidad. El diámetro de la barra estabilizadora delantera era buena, con buen diámetro y robusta. Eso, sumado a un endurecimiento del reglaje de los amortiguadores y a un mayor peso de las ruedas, producía a veces reacciones en el tren delantero. Teniendo en cuenta el carácter de este vehículo, el inconveniente no es grave, y la facilidad con que la suspensión soportaba la carga, es en cambio, una cualidad determinante. A tener en cuenta, que calzaba un neumático y llanta de 14 pulgadas, que por aquellos años, era una llanta enorme. Como si vieras a un Fiat Panda con un llantón 18. Bien, al principio del vídeo, os he pedido que os situéis en 1977. Espero que me hayáis hecho caso, porque en aquellos años, los problemas, también existían, y aunque nos pongamos en el contexto del año, existieron. El aspecto de tener una transmisión demasiado larga, para nosotros, es un defecto a señalar. Si hubieran modificado ese factor, habrían conseguido mejores consumos, a lo que lleva a tener mejor publicidad, y con eso, más ventas. La necesidad de solo poder utilizar para su motor gasolina super, aunque veo difícil que tú la necesites, ya que existen muy pocas unidades de los rancho. Como hemos dicho antes, la dureza excesiva de su dirección, cuando te subes a un clásico así, es cuando bendices la dirección asistida. Mala accesibilidad a las plazas traseras. Hay que recordar que es un 3 puertas, y eso, siempre se nota. Como hemos comentado antes, el rancho, aun siendo un abuelo, no se queda atrás de ningún crossover actual. Una distancia al suelo más que suficiente para poder compararlo con un SUV de este mismo año, espacio suficiente para llevar niños, equipaje, y si nos lo proponemos, sin problema podríamos usarlo como camper. Además tendríamos buenas vistas con esos ventanales. Nos podríais discutir que los subs actuales son más seguros, pero ya sabéis lo que pensamos de esta categoría de automóvil y su seguridad. Así que a pesar de tener más de 50 años, pensamos que el empate es justo. Ambos, el rancho y los actuales subs, son un mojón a lo que seguridad se refiere. Por todo lo demás nos encanta, con un consumo medio de 7,5 litros a los 100, siendo carburación y con sus años, le da una paliza a muchos coches actuales con motor diésel. Podrías pensar que es una C15 todoterreno de hace 50 años, o incluso un Seat Terra con pinta de todoterreno, pero, nosotros pensamos de forma diferente. No vamos a negar que nos gusta, tiene ese punto off-road y ese otro factor retro, que con el encanto histórico y su estética, hace que nos brillen los ojos. Es más, nos encanta que sea hecho a la antigua, sin ayudas electrónicas, a carburación y seguramente con menos averías y problemas que cualquier coche actual. Y ya os lo hemos dicho, pensamos, muy mucho, que este rancho, no tiene nada que envidiar a los crossover actuales. Y como nota, os puedo decir que en España, quedan solo 5 ranchos, y en Europa, muy poquitos, y eso los hace estar tremendamente valorados. Una pena,
que con los tantos que se vendieron, acabaran de la peor forma posible. Y hasta aquí la historia del Matre Rancho, o del Talbot Rancho, o incluso la historia del primer coche grande que hubo en mi familia. Bueno, la de la familia de una miembro del equipo, mi familia son las tarjetas gráficas y las licuadoras. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaos mucho, besos y abrazos a todos. Chao.